Hola, hola mis chicas magníficas, ¿cómo están el día de hoy? Soy Vero Prieto y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Magnífica Podcast. Estoy muy emocionada porque este es nuestro último episodio de la temporada. Y quiero de verdad agradecer a todas por ese inmenso amor, comentarios, escuchar el podcast, compartir, crecer. O sea, realmente quiero agradecerles a todas porque esta aventura ha sido realmente muy hermosa para mí y he podido cuestionarme, incluso aprender, avanzar y crecer con ustedes y compartir la vida, que no puede haber nada mejor en eso. Así que pero muchas gracias a todas por acompañarme en estos 8 episodios, oh my god, del podcast. Y bueno, por supuesto, no se pueden perder la temporada número 2 porque este podcast apenas comienza de forma literal. Nos espera una segunda temporada muy buena y bueno, con muchísimas cosas por hablar y contar. Chicas, ¿ustedes han pensado alguna vez qué harían si pudieran darle un regalo a su yo del futuro? ¿Qué sería? Imagínenselo en este momento. Digamos que su yo de 60 años, de 70 años, de 80 años, piénselo por un momento y respóndame esta pregunta. ¿Qué le regalarían a su yo del futuro? ¿Y qué pasaría si les dijera que eso que están pensando en realidad es posible? Que hoy ustedes pueden ir preparando ese regalo para su yo del futuro. Ya, ese yo que va a estar en 40, en 60 años, pueden ir preparando ese regalo para ese yo del futuro. Lo cierto es que poco nos sentamos a analizar qué pasará cuando tengamos, imagínense, 70 años, 80 años. Mi abuela tiene en este momento casi 86 años, increíble, ¿no? El tiempo pasa, está viva, por cierto. Tengo la gran fortuna de tener abuelos súper longevos. Mi abuelo tiene 92 y mi abuela tiene 86. Y una de las cosas que creo que ha marcado muchísimo mi vida es la historia de mis abuelos. Los amo profundamente, son dos seres lindísimos que son parte activa de mi vida. Pero una de las cosas que me ha marcado más de su historia ha sido la forma en la que llegaron a ser viejos. ¡Wow! Y durante los últimos más o menos 10 años de mi vida, realmente ese ha sido como un aliciente para pensar en mi vejez. En este momento que les estoy hablando, estoy a punto de cumplir 35 años, o sea, claramente no estoy tan cerca de la edad de mis abuelos, pero desde hace más de 10 años, yo creo que incluso 15 por ahí, me lo vengo planteando seriamente y les voy a contar por qué. Una de las cosas que me impresiona muchísimo de la edad en la que mis abuelos tienen es lo mal económicamente como llegaron a esa edad. Y he visto realmente verlos pasar por verdaderos dolores de cabeza, verdaderas complicaciones a su vida en sus más básicos niveles, es decir, en sufrir por el pago del arriendo, por el pago de las cuentas, el realmente estar muy consciente de que utilizan cada centavo y finalmente el depender de que alguien más se haga cargo. O sea, finalmente llegaron a esa edad dependiendo 100% de sus hijos. Y la verdad, verlos como peleando, o más bien como eh, sufriendo por el proceso en el que estaban, me ha marcado muchísimo. Y desde hace 10 15 años, siempre me digo a mí misma, es que yo no quiero llegar con mis abuelos, yo no quiero llegar con mis abuelos. Como la mayoría de ustedes saben, y si no lo saben, pues aquí lo voy a decir. Yo decidí que no quiero tener hijos, no quiero ser mamá. Entonces también me pregunto, bueno, si no voy a tener hijos, con más razón, ¿no? O sea, nadie va a cuidar de mí, tengo que cuidar yo de mí misma. Y de alguna manera es bueno, chicas, porque aunque tengas hijos, en realidad no creo que sea una carga que los hijos deban de llevar. No creo que sea una responsabilidad que les corresponda, ¿no? El tener que lidiar contigo cuando seas viejo porque llegaste sin nada y entonces es su responsabilidad y a lo mejor dejar de invertir en su propia vida, ¿no? Que es lo que correspondería por invertir en la vida de sus padres. Entonces, por un lado, bueno, no voy a tener hijos, así que no le haré el dolor de cabeza a nadie, pero por otro lado también digo, o sea, sí, es mi responsabilidad al 100% porque no va a haber nadie que me venga a ayudar, ni a salvar, ni nada. O sea, lo tengo que hacer realmente yo y es una construcción que tienes que hacer hoy. Así que este episodio es para hablar de algo que a mí personalmente me encanta y es la construcción del patrimonio.
un tema del que poquito, pero bien poquito se habla en Latinoamérica, un tema incluso con el que yo nunca realmente tuve un acercamiento cuando era niña, o sea, nunca nadie hablaba de eso, nunca escuché a nadie mencionarlo, nunca vi la preocupación de nadie de crearlo, ¿no? Nadie, ni mis tíos, ni mis abuelos, bueno, ya eran un poco viejos igual, pero no lo hacían, ni siquiera de mi mamá, o sea, no vi realmente en mi familia nadie que estuviera preocupándose de crear un patrimonio o que hablaran activamente de qué es eso, o incluso, no sé si ustedes alguna vez han visto, pero hay varios canales de YouTube donde la gente se dedica a preguntar, hay un chico que se dedica a preguntar en la calle, ¿no? ¿Cuál es tu patrimonio? ¿Cuál es el número exacto, no? Y la gente algunas personas no tienen ni idea cuál es su número, algunas personas no saben qué es un patrimonio, y algunas personas lo tienen tan claro y le responden tanto, ¿no? O sea, mi patrimonio es de $1 millón, check. O sea, lo tienen súper medido. Y lo cierto, chicas, es que yo les pregunto, si yo les hiciera la misma pregunta y les dijera, ¿de cuánto es tu patrimonio? ¿Tendrían cómo responderme? ¿Saben realmente cuánto es su patrimonio? O sea, ¿lo tienen claro con números exactísimos o no? Lo cierto es que la mayoría de las personas no saben cuánto es su patrimonio, no tienen realmente el número claro y yo creo que en las conversaciones del día a día, en las conversaciones sociales con nuestros amigos, realmente esto no se habla mucho, pero es muy importante. Yo diría que en mi propio proceso de construcción con el dinero, después de pasar por muchas etapas, ¿no? De entender al dinero de forma profunda, de tener una buena relación con él, de pasar por la parte administrativa, de la generación de múltiples fuentes de ingresos, o sea, grandes de los temas que hemos tratado en este podcast, creo que al final de ese camino hay una fase más y es la fase de construcción de patrimonio. Y desde hace ya más o menos unos 2 años vengo hablando mucho de esto en las redes sociales porque me he dado cuenta del vacío tan increíble que existe sobre ese tema, pero lo necesario y fundamental que es para ti tenerlo claro y no solamente saber qué es, sino empezar a construirlo, porque de eso se trata, que tú tengas la conciencia para decir, ok, ¿cómo yo construyo un patrimonio? Así que vamos a explicar, vamos a partir explicando qué es un patrimonio, para que también a lo mejor puedas responder esa pregunta que te hice de ¿a cuánto asciende tu patrimonio? Tengan ahí la pregunta. Ok, el patrimonio básicamente es el número, es el dinero, ¿sí? O sea, es el dinero que tú has recaudado en activos y que en el fondo son de alguna forma todo lo que tú tienes que representa dinero en tu vida. Entonces vamos a poner un ejemplo. Si tú tienes un apartamento y una casa, voy a decir cualquier cosa, en Santiago de Chile, ese lo que está evaluado, esas propiedades, es tu patrimonio. Entonces vamos a decir, ok, la primera casa está evaluada en, voy a poner números simples, 5, y la segunda en otros 5. Entonces ahí tienes uno, pero vas a decir, yo además, Vero, tengo inversiones. Vamos a poner, ¿no? Tengo inversiones que ascienden a 10. Entonces tu patrimonio, vamos ya en 20. Y si tú dices, bueno, además de esto, tengo unos bonos, por ejemplo, bueno, casi nadie tiene eso, pero digamos un ejemplo, que también ascienden a otros 5, entonces ya tienes 25, entonces tú puedes decir mi patrimonio es de 25. Y básicamente eso es súper claro tenerlo, o sea, tienes que saber cuánto es tu patrimonio, porque es importante saber con cuánto patrimonio vas en tu vida, sea que tengas 20 años, 30 años, 40 años, si te estás acercando a los 50, 60, 70, pues con más razón, porque eso es finalmente lo que te va a permitir llegar a la edad de mis abuelitos tranquilo. O sea, no vas a llegar en ceros, vas a llegar con un patrimonio que te permita una vejez tranquila, que te permita no depender de otros y que te permita disfrutar, porque creo que si definitivamente la vejez es el momento de la vida donde te has ganado el derecho de pasarla demasiado bien. O sea, que si te quieres dedicar a viajar, que si te quieres dedicar a, yo qué sé, a comer helado todos los días o a irte con mi abuelito a la plaza a conversar con otros viejitos, o sea, todo eso debería de ser y debería de ser una edad sin preocupaciones económicas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Están de acuerdo conmigo? Que ya a esa edad uno ya no debería estar pensando en con qué pagar la luz. Pero para poder llegar allí, uno de los puntos más importantes es poder tener un patrimonio. Y un patrimonio que te permita esa vida. O sea, tampoco sirve decir, no, es que llegué con 2, pero mi vida cuesta 5. Pues entonces igual no te sirvió el patrimonio. O sea, también tiene que haber una conciencia
de la importancia de tener un patrimonio adecuado a mis expectativas en mi vejez. Entonces, en el caso, por ejemplo, yo siempre digo, yo cuando sea viejita, como no quiero tener hijos, pues yo me tengo que fajar un patrimonio que me permita irme a una de estas senior suite que sean súper lindas, donde tenga un enfermero que me cuide 24 horas al día y donde nadie me maltrate y donde yo pueda disfrutar y pueda ir a caminar con los viejitos, ir a las clases de acuáticas, ir al club de lectura. O sea, literal eso me imagino yo de Vero viejita. O sea, Vero viejita quiere tener una de estas, quiere vivir en una de estas como residencias. No sé si han visto en las películas, sobre todo. Creo que en Latinoamérica no hay tantas, pero sí hay. Pero en Estados Unidos se usa mucho, ¿no? Estas como casas de retiro, pero que no son las tétricas que a veces hemos visto, sino que son residencias donde cada persona tiene su casa o su apartamento y que tienen miles de actividades y es muy chévere. O sea, que yo me iría a vivir desde ya, porque se ve increíble esos lugares. Pues bien, esos lugares, chicas, no son baratos. No lo son. Entonces yo siempre digo, ok, ¿cuánto necesito? Pues imagínense, ¿no? Hoy por hoy el ser humano también tiende a vivir mucho más. Mi abuelo tiene 92 años, está por cumplir 93 y sigue vivo. Entonces yo digo, bueno, si yo también tengo la fortuna de vivir un montón de años, entonces tengo que considerar hasta el último día que ya me vaya de este mundo, pues cómo voy a poder pagar mi querido retiro, ¿no? Mi residencia de retiro, mi senior suite, o como le quieran llamar. Entonces ahí viene y entra el tema del patrimonio y entra la importancia de que el patrimonio sea condescendiente con las expectativas y con lo que tú quieres para ese retiro. En mi caso, como dicen aquí en Colombia, buen billullo, porque mi expectativa es vivir en una de esas residencias súper cool. Entonces, claramente esa construcción es importante. Yo misma hace algunos años empecé a construir el patrimonio. Y empecé a construir un patrimonio porque siempre me planteé este tema de mis abuelos, ¿no? De cómo hago para cambiar la historia, no quiero llegar así. Y tengo que hacerlo por mi cuenta, es mi responsabilidad. Nadie tiene la responsabilidad sobre mi vida y sobre mi futuro como yo. Y necesito desde ya, que estoy joven, empezar a pensar en ese punto. Y una de las cosas que entonces hice fue empezar a crear el patrimonio, que es increíble, chicas. Siempre lo he hecho pensando en el futuro, pero en realidad también me he dado cuenta que en el presente representa muchísima tranquilidad mental. Porque finalmente cualquier situación que de alguna manera desestabilice tus finanzas en el presente está sujeta con una base que es el patrimonio. O sea, nunca vas a quedar en ceros porque tienes una base. Y si esa base va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, pues es una base que te da una paz brutal. Entonces, entender la construcción de patrimonio es importante y es a lo que me he dedicado en los últimos tal vez 3 años, no, un poquito más, 4 años de mi vida, es a crear este tema del patrimonio, ¿no? O sea, que realmente lo tenga diversificado, lo tenga claro y entonces es importante y yo sí tengo súper claro y medido a cuánto asciende mi patrimonio, lo tengo en una cifra exacta y lo sé. Y es más, es del tipo de cosas que estoy actualizando permanentemente y que tengo por escrito, porque es importante para mí saber a cuánto voy y a cuánto quiero llegar, cuánto es el patrimonio que necesito tener para poder tener lo que yo quiero y para vivir tranquila y disfrutar de la vida a futuro, ¿no? Una de las cosas que comencé a hacer en este tema del patrimonio fue justamente el tema de los Airbnbs. Yo les he hablado, no sé si aquí en el podcast, pero sí en mis redes sociales les he hablado mucho sobre el negocio Airbnb, ¿no? De lo que yo hago ahí. Y siempre he dicho que el negocio Airbnb para mí ha significado la forma de construir el patrimonio. Entonces los Airbnbs, yo siempre digo, los he comprado, pero se autopagan con el negocio. Entonces de alguna manera el negocio financia mi patrimonio. Eso ha sido muy positivo. Asimismo, he logrado diversificar en muchas otras cosas, porque no es solamente tener todo en una misma canasta. Recuerden que es importante la diversificación para tu salud financiera y diversificarse es importante. Es tener una parte por aquí, otra parte por aquí, otra parte por aquí, otra parte por aquí. Y bueno, en mi caso no dejo de trabajar, así que probablemente muchos proyectos surgirán en el proceso y quedan, con la ayuda de Dios, que haré, todavía tendré muchos años para seguir creando patrimonio, pero es importante estar ahí y importante tomar conciencia desde ya de qué hago y cómo lo hago. El tema del crear patrimonio se vuelve extraño en el mundo en el que vivimos, porque en el mundo en el que vivimos estamos sujetos a un concepto que a mí me sorprende mucho y es la inmediatez. Nosotros estamos en un punto donde si las cosas no son inmediatas, no nos sirve. Si inmediatamente yo no logro tener el cuerpo que sueño, o sea, si no lo logro ya en un día o en un mes, no sirve. Y es la razón por la cual yo creo que también
muchas de las metas que nos proponemos suelen ser frustradas, porque nuestra expectativa es la inmediatez y porque el mundo en el que vivimos nos ha enseñado a no planificar el futuro. Todo el mundo está viviendo respecto a lo que siente hoy. Nadie se preocupa de lo que eso te va a hacer mañana. Nadie está realmente consciente de la importancia de que algún día tendrás 90, ¿no? Y tendrás 80. Y claro, y eso es en muchos ámbitos de la vida. Es la razón por la cual muchas personas incluso les cuesta muchísimo el crear un hábito de los ejercicios. Yo creo que el ejercicio es el ejemplo más claro de eso. Si yo quiero tener un cuerpo, ya, y probablemente incluso el mismo boom de las cirugías estéticas también tiene que ver con eso, ¿no? De repente uno puede decir, bueno, ese mismo cuerpo lo podrías haber conseguido en 3 años en una rutina de ejercicio real, ¿no? De 6 veces por semana o 5 veces por semana y una dieta balanceada, pero a lo mejor lo consigas más rápido en una cirugía de 1 hora y una recuperación de un mes y tienes el mismo cuerpo. Entonces, sí, estamos realmente súper enamorados en general de la inmediatez, porque en el mundo en el que vivimos es inmediato. Necesito un conocimiento, ahí está Google. Ya, buscarlo, eso es todo. Necesito saber algo, está YouTube. O sea, realmente sí vivimos en la inmediatez, pero es importante encontrar un equilibrio. El presente es importante. Es importante vivirlo, es importante estar consciente de lo que te pasa todos los días, de la persona en la que te estás convirtiendo, de lo que vas viviendo, porque finalmente, al final del camino, la vida va a ser un colectivo de vivencias, ¿no? Y eso es lo que te va a dar la alegría de haber vivido. Pero también es importante encontrar el equilibrio entre, ok, pero ¿cómo quiero estar después? ¿Y cómo realmente quiero que sea mi vida después? Y de alguna manera sí hay una cuota de sacrificio porque vas a tener que sacrificar el gusto inmediato, ¿no? Y si hablamos específicamente del tema financiero, probablemente la construcción de patrimonio te va a quitar que te puedas dar gustos ahora, en el presente. A lo mejor vas a tener que decir, bueno, este dinero que me lo podría haber gastado en un viaje, no lo voy a guardar para poder, voy a decir cualquier cosa, dar el adelanto de una casa, ¿no? Y esa casa la voy a arrendar y va a ser mi primer paso a mi patrimonio. Ok, claro, requiere un sacrificio porque la vida financiera también es un dar y tomar, ¿no? Entonces, eso nos cuesta un poco más entenderlo porque es mucho mejor tener la satisfacción de ese viaje, ¿no? Y las fotos para Instagram que el privarnos del viaje y pensar en 40 años más o 30 años más, por supuesto. Pero definitivamente en este proceso de nuestro cambio de chip, donde tenemos que empezar a pensar distinto y empezar a crear una vida distinta, es importante que también te plantees eso. Es importante que también te digas, momento, o sea, ¿cuál es el equilibrio entre la satisfacción instantánea, que es importante, sí, el aplauso a tu trabajo, a tu esfuerzo, pero también en la construcción a futuro y en lo que estoy construyendo para mi yo futuro, que también es importante? Y eso es de lo que vamos a hablar exactamente el día de hoy. Lo primero que tenemos que decir es que el patrimonio no es una cosa de gente millonaria. Muchas personas en realidad piensan, y dime si tú eres una de ellas, que esto de tener patrimonio es como de los ricos, ¿no? O sea, la gente rica es la que tiene, imagínate, ¿no? Jennifer López, la casa en Malibú, el apartamento en Nueva York y un network, porque así se llama en inglés, ¿no? Network de XXX millones de dólares, la gente más rica en la revista Forbes, Kylie Jenner, la joven más rica del mundo. O sea, ese tipo de cosas es lo que asociamos a patrimonio, ¿no? O sea, esto es de gente, o sea, elite, de los que son actrices, actores, de los cantantes. O sea, nosotros los seres humanos comunes y corrientes del planeta Tierra, no, no, eso no es para nosotros. Y es un error. El patrimonio no es una cosa de gente millonaria, sino de gente inteligente. Y esa es una frase para escribirla, ponerla en un post-it y leerla todos los días para que no se nos olvide que el patrimonio es de gente inteligente, no de gente millonaria. Son las personas inteligentes las que saben dónde poner su dinero y las que encuentran justamente el equilibrio y buscan la tranquilidad de tener todo bajo buenos cimientos. Al final el patrimonio es como cuando tú empiezas a construir algo, pero si no tiene buenos cimientos se te va a caer. De alguna manera eso es. Si tú lo piensas y empiezas a construir y esa construcción a lo mejor es tu trabajo diario, lo que vas ganando, pero si no hay una base el día que te despiden, se acabó. That's it, se acabó completamente, perdiste todo y entonces vuelves a cero. De alguna manera el patrimonio son esos fundamentos sólidos, son esas bases que te permiten de ahí empezar a escalar. Y eso no es para gente millonaria, es para ti y para mí también. Entonces,
¿Por dónde comenzamos a crear el patrimonio? Ok, chicas. Lo primero es lo que había mencionado hace un momento, entender que en muchos casos el construir el patrimonio va a requerir un sacrificio del presente. O sea, que de alguna manera sí vamos a tener que sacrificar ciertas satisfacciones del presente. ¿Qué satisfacciones? Solamente tú lo sabes. O sea, si de tu ingreso, vamos a poner el caso de que sea uno solo, si tu ingreso del mes tú destinabas dos a compras o a salir a comer o a vacaciones, a lo mejor vas a tener que sacrificar ese dos y ahora ese dos se va a ir a construcción de patrimonio. Esa es la primera cosa que tienes que entender y es que gratis no va a ser. O sea, sí va a requerir de ti una conciencia, un esfuerzo, un sacrificio, un ponerte en el proyecto y realmente darle la importancia. Número dos, va a necesitar un plan. Esto no funciona si no tenemos claro cómo realmente vamos a llegar a esos números. Entonces, la primera cosa que necesitamos es un plan. A ver, ¿qué vamos a hacer y cómo? Entonces, lo primero es determinar una meta. O sea, ¿cuál es la meta del patrimonio en que deberíamos plantearnos? Esa es la meta. O sea, ¿cuántos? Calcúlalo si quieres en millones de pesos mexicanos, chilenos, colombianos o en dólares. La verdad yo siempre lo hago en dólares porque pues finalmente es la moneda más fuerte respecto a los pesos de nuestros países. Pero entonces, ¿a cuánto necesitamos que ascienda ese patrimonio? ¿Cuál es el objetivo? Y ese número incluso muchas personas lo calculan pensando, por ejemplo, en cuánto dinero necesitan tener para retirarse. Personalmente yo no me quiero retirar tan pronto, entonces no lo hice pensando en el retiro, pero sí en la historia que les conté, o sea, llegar a final de mi vida con las posibilidades de mi super residencia de viejitos, o sea, eso para mí es como súper importante. Entonces, ¿cuánto es el número? Calculándolo, siendo realistas, ¿a qué? Al estilo de vida que tú llevas. Hay personas que, por ejemplo, viven con $500 al mes, pero hay personas que viven con 5,000. Entonces también no es el mismo número para ti, que para mí, que para Pepita, Juanita. Va a ser diferente y tener claro ese número es importante respecto a mis expectativas y respecto a la vida que yo tengo hoy. Realmente, ¿cuál es? O sea, hay personas que dicen, pero yo en realidad gasto súper poco. XX, otras personas dicen, no, yo realmente tengo una vida que cuesta mucho dinero. Entonces, tener eso claro también es importante. El siguiente paso es establecer el cómo. ¿Cómo voy a llegar a ese número? O sea, ya tengo claro el número. Ahora viene el cómo lo voy a llegar ahí. Una forma de generar patrimonio y que se considera un patrimonio son activos como propiedades, por ejemplo, que tienden a valorizarse en el tiempo, o sea que hoy cuestan 5, pero en 20 años cuestan 10, vamos a suponer. Entonces, claro, una fuente de alguna manera muy clara de patrimonio es tener una propiedad. Entonces, si tú, por ejemplo, dices, no, es que, Vero, yo no tengo ninguna propiedad, bueno, a lo mejor tu primera meta podría ser ¿cómo voy a lograr tener mi primera propiedad para que sea mi primer patrimonio? Y es muy interesante porque incluso en ese proceso tú puedes incluso hacer lo que yo hice. O sea, la meto es arrendar, incluso no tiene que ser en Airbnb, pero puede ser un arriendo tradicional y que se autopague, por ejemplo. Y tú vives como nada, ¿no? O sea, tú vives en tu casa, arrendado, lo que sea, y esa propiedad se va pagando sola. Eso también puede ser una súper buena e interesante forma. Otra forma en que generamos patrimonio son a través, por ejemplo, de inversiones. Inversiones de, bueno, las propiedades también son una inversión, pero de inversiones en general. Por ejemplo, monedas como Bitcoin, por ejemplo, que tienen una proyección a largo plazo muy alta y que de alguna manera puede ser, si tú eres una persona relativamente joven, una muy buena alternativa porque tiene una proyección en los años muy interesante. Entonces, a lo mejor una parte en inversiones, por ejemplo, en Bitcoin. Otra alternativa también puede ser incluso inversiones en la bolsa de Nueva York, por ejemplo, en acciones. Acciones también durante muchos años han sido una forma, un instrumento muy interesante de patrimonio, ¿no? Yo personalmente conozco personas que han tenido acciones durante toda su vida, es decir, que les regalan unas acciones desde que eran niños y las conservan en toda su vida de adultos porque son parte de su plan de retiro. Y yo sé que esto suena muy extraño porque en Latinoamérica pues no tenemos esa cultura de que andemos regalando acciones a los niños o que nuestros abuelos nos hayan dejado unas acciones, pero en la cultura norteamericana eso no es tan poco común en realidad, o sea, sí pasa. Entonces, por ejemplo, algo así también puede ser, imagínate tú hubieras tenido las acciones de Amazon cuando empezó, o sea, hoy por hoy tendrías muchísimo dinero, entonces ese tipo de cosas son activos, o sea, son activos que realmente tienden a valorizarse y que en el tiempo representan patrimonio. ¿Qué no puede ser un activo, por ejemplo? Bueno, a ver, puede y no puede ser.
Si tú tienes un automóvil normal, ustedes saben que los automóviles no suelen ser una inversión, sino que son un gasto. Pero, por ejemplo, también podría ser autos coleccionables, ¿no? Que en el tiempo cuestan una millonada, también podría ser. Arte. El arte yo sé que tampoco es muy común en nuestra cultura coleccionar arte, pero imagínense si ustedes tuvieran un cuadro de Frida Kahlo de cuando Frida todavía estaba viva, imagínense cuánto costaría hoy. O sea, ese tipo de cosas son los que se convierten en un activo que se valoriza en el tiempo. El punto importante del patrimonio es que eso que tú vas a tener como patrimonio realmente sí sea un bien, entendiéndose bien como cualquier cosa, o sea una casa, sea un predio, sea Bitcoin, sea arte, ¿no? Sea un cuadro de Frida Kahlo o de la próxima Frida Kahlo, realmente pueda valorizarse en el tiempo. ¿Para qué? Para que en el fondo tú puedas medir año a año en cuánto va tu patrimonio. Entonces tú puedes decir, bueno, este año, por ejemplo, cerré mi patrimonio. Voy a poner un ejemplo, si tenía pues tengo una meta de $500,000, ¿no? Imagínate algo así. Y este año ya voy en 100, listo, ya va cerca, ¿no? Te quedan 400. De alguna manera es importante. Entonces, tener claro eso también. Entonces, empezar por cómo. Y en ese cómo vamos a tener que hacer, nuevamente volvemos al punto uno, algunos sacrificios, ¿no? Cuando yo empecé a comprar propiedades también, o sea, nunca es con el dinero que te sobra esto. Tiene que ser con el dinero que tú realmente vas a poner con conciencia en la creación de patrimonio. Ese es el paso número 2 o 3, ya no sé dónde voy. Luego nos enfrentamos a el control. O sea, es súper importante que yo, entonces, todo el tiempo, no tiene que ser todos los días, pero puede ser cada año, tenga todo eso escrito, o sea, en un Excel, o si ustedes no son de Excel, bueno, en un Word, o en algún lugar donde puedan volver a él. Ok, ¿cuánto va siendo mi patrimonio? Este año creció $50,000, $100,000, $200,000. ¿A cuánto va creciendo ese patrimonio? Es súper importante. Y el paso final yo diría que es la diversificación, porque el patrimonio es de alguna manera es un proceso a futuro y el futuro es incierto. Entonces sí es importante siempre no poner todos los huevos en la misma canasta y es importante entonces, en base a eso, también diversificar. O sea, no tendría ningún sentido que todo tu patrimonio estuviera en arte, por ejemplo, o en autos de colección, o en NFTs, ¿no? O en Bitcoin, no. O sea, la idea de esto, todo esto es que tú puedas diversificar y puedas decir, mira, una parte contable, o sea, tienes que tener claro cuánto está en propiedades, tun, 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 y a lo mejor esas propiedades están en distintas ciudades y son distintos tipos de propiedades, ¿no? Y una parte está en acciones, check, do, y a lo mejor tampoco están en la misma compañía, son acciones de distintas empresas. Y luego una parte está en Bitcoin, y luego otra parte está en arte o en actos coleccionables. O sea, tienes que ir encontrando eso y ir viendo cómo generas como un abanico de posibilidades, cosa que, ya sabes, a cualquier cosa, hay que estar preparada para cualquier cosa incierta, chicas. O sea, no puede estar tan confiada del mundo, porque este mundo cambia y todo cambia, entonces hay que estar preparada para lo que no podemos predecir. Entonces es buena la diversificación en ese orden de ideas, también a la hora de mi patrimonio. Definitivamente para crear patrimonio lo tenemos que hacer una prioridad. Y eso es algo súper importante que tenemos que tener en cuenta. O sea, tengo que saber cuál es mi prioridad. Si mi prioridad es comprarme el auto que salió este año y el último iPhone, no vas a tener patrimonio. O sea, es preferible tener el iPhone de hace 2 años atrás que aún funciona y ese dinero que cuesta, que por cierto no son baratos, poder invertirlo de verdad en crear patrimonio, en cómo logro que ese patrimonio esté. Muchas veces incluso para algunas personas de la industria de las empresas, el patrimonio también ha sido una empresa, ¿no? O sea, en algunos casos también, imagínense, los hijos y nietos de Henry Ford, de los carros, los automóviles, pues obvio, díganme si hasta el día de hoy no tienen el mega patrimonio de que su abuelito o tatarabuelo les haya dejado una empresa como Ford que lleva miles de años funcionando y que casi que desde que se crearon los autos está ahí. O sea, eso también es un patrimonio. Entonces, sí, definitivamente hacerlo una prioridad también representa que destinemos tiempo, recursos, sacrificios a un proyecto de patrimonio y empecemos a construirlo. Una forma simple de comenzar es comenzar, pues, en las cosas que están a la mano. A lo mejor tú dices, Vero, yo en realidad no sé nada de carros coleccionables y a lo mejor cada auto puede costar, yo tampoco tengo idea, por cierto, estoy diciendo cualquier cosa, puede costar 10, listo, a lo mejor no partas por ahí porque si no es
lo que tú conoces a lo mejor no es la mejor forma de empezar. Pero yo creo que todos nosotros conocemos las propiedades, ¿no? Pues vivimos en algo, no vivimos en la calle, entonces vivimos en algo, entonces puedes partir por ahí. Y en ese sentido, ser inteligente también es importante. Yo contaba hace algunos años, creo que en un Instagram Live, sobre la importancia de los números, la importancia de poder decir, a ver, ¿para qué me voy a comprar la casa en la que vivo? Si puedo agarrar esa misma cantidad de dinero y comprar 5 propiedades que al final del día en arriendos me producen más del doble de lo que cuesta el arriendo de la casa donde vivo. Y por algún tiempo yo hablaba, ponía este ejemplo porque de hecho es el ejemplo de mi vida real. Yo no vivo, la casa en la que vivo no es mía, la arriendo, pero las propiedades que tengo pueden pagar por donde vivo y muchas otras más, versus a que poner ese dinero en las casas en la que vivo, pues no sería realmente inteligente en principio. Puede ser que después tengas tanto dinero que ya no importe, pero en principio a lo mejor tú digas, no, pues en realidad no vale la pena, prefiero agarrar ese mismo dinero y aquí hay una oportunidad de inversión. Todavía en las ciudades en las que vivimos siempre hay una oportunidad. Hace más o menos unos 3 años visualicé la oportunidad de una propiedad que en realidad no es tan común en la ciudad en la que yo vivo, pero es de los pocos proyectos que aún quedan así y realmente era muy barata. Y las proyecciones de valorización en 5 años son brutales, el capital requerido es mínimo y finalmente es una propiedad, ¿no? Hice la investigación, busqué cuánto se arriendan en este barrio, cuánto me puede dar, cuánto... Y si tú haces los números y los cálculos, dices, uy, vale más la pena comprar esta propiedad en la que yo nunca a lo mejor voy a vivir, pero porque desde el punto de vista de los números y del negocio como tal funciona, versus a encariñarme con que tener que vivir donde yo realmente quiero vivir y que sea mío. O sea, a lo mejor sí es bueno y a lo mejor no es tan bueno. O sea, eres tú el que tiene que determinar eso. Pero ojo, se determina basado en los números. O sea, tengo que hacer el cálculo y decir, a ver, ¿me conviene o no me conviene? O sea, también hay que ser inteligente en la creación de patrimonio, chicas, porque si uno se va al corazón, termina metiendo la pata y aquí hay que pensar es en frío, ¿no? En objetivamente qué es mejor para ti y cómo puedes crear ese patrimonio. Entonces, ese punto de tener los números claros y por eso desde el principio tiene que estar esa claridad, sea en un Excel o donde sea, es importante. Un punto también importante es que alguien tiene que saber que estás haciendo esto. La verdad, chicas, ninguna de nosotras tiene la vida comprada. Nadie sabe si va a vivir hasta los 100 años, hasta los 30 años, 40 años, no se sabe. Y esto es una historia de la vida real, pero hay muchas personas que terminan perdiendo su patrimonio porque nunca les contaron a nadie que ese patrimonio existía. Obviamente no es el tipo de cosas que tienes que andar contando por la vida porque te pones en riesgo y es peligroso y es la verdad, pero pues sí, tiene que haber alguien en tu vida que sepa y donde puedas establecer los conductos para que esa persona pueda acceder al patrimonio, ¿no? Imagínate, si tienes hijos, a lo mejor, si son hijos, vamos a suponer que son niños pequeños, lo lógico sería que puedes hablar, por ejemplo, con tu mamá, ¿no? Con tu hermana, con tu hermano, y decir, bueno, quiero darte esto y quiero que sepas que si me llega a pasar algo, en tal lugar está tal, y de alguna manera también salvaguardar eso para tus hijos, ¿no? Incluso si no tienes hijos como yo, también, o sea, ¿quién se va a quedar con ese patrimonio y no se lo quede el gobierno y termine desperdiciándose todo el sacrificio que hiciste tú? Yo creo que también esa parte es importante y por más de que suene un poco feo, porque claro, nadie se quiere morir, es una realidad. Es una realidad y es una realidad con la que tenemos que convivir porque pues así es el mundo en el que vivimos. Nadie sabe cuándo se va a morir y es importante también tener eso guardado. O sea, si al final si se dan cuenta este tema del patrimonio, sí es ponerse en un caso futuro, muy futuro, y es como blindarse por todas partes. Por eso es importante la diversificación, por eso es importante la información, por eso es importante el tener como la conciencia clara y la estructura clara, y por eso es importante los números. Muy importante tener las cuentas. Entonces, sí, eso es lo que tenemos que hacer. Tomar como prioridad esto, chicas. Cuéntenme en las redes sociales, escríbanme y díganme qué piensan, qué les parece. Patrimonio, sí, no. Tienen ya claro el patrimonio, lo han sumado y restado, saben qué número es, saben cuánto necesitan, tienen un plan, están trabajando en el plan, qué están haciendo para el plan. O sea, cuéntenmelo todo, de verdad me encantaría saber quién más está en este ruedo o quién de verdad dicen, pero nunca me lo planteé, no lo había ni pensado y sinceramente no tengo ni siquiera unos ahorros. O sea, si me quedo sin mi ingreso principal mañana,
quedo groggy, no sabría qué hacer. O sea, pónganme todo, porque definitivamente hay que empezar a pensar en ese futuro, porque ese futuro puede llegar y si llega, definitivamente no vas a querer estar pensando en con qué compro las manzanas mañana, con qué pago el agua, sino que quieres disfrutar realmente de la vida. Así que pónganme en mis redes sociales, pueden buscarme en Instagram como Vero Prieto Oficial y también en YouTube como Vero Prieto TV y déjenme sus comentarios, cuéntenme qué piensan, cuéntenme qué va a pasar en sus vidas, si van a empezar a construir su patrimonio. Y quiero de verdad agradecer por los muchos comentarios que me han dejado en los capítulos anteriores. De verdad ha sido muy interesante plantear tantos temas diferentes y abrir la caja de Pandora para plantearnos cosas incómodas. Desde el principio les dije que este podcast era para hablar de temas incómodos en muchos casos, pero temas que también son necesarios para crecer, avanzar y para poder construir una mejor vida financiera y una mejor vida para ti, porque al final de eso se trata. Quiero de verdad agradecer a todas por estos 8 episodios increíbles. De verdad para mí ha sido maravilloso compartir todos sus pensamientos, historias, anécdotas, comentarios, historias de ustedes a través de los comentarios en este podcast y poner estos temas en la mesa. De verdad ha sido maravilloso, así que muchísimas gracias por acompañarme durante toda la primera temporada de Magnífica Podcast. No se pueden perder la segunda temporada porque sí existirá, así que hay muy pendientes porque la van a tener muy pronto y quiero de verdad esperar que esta temporada haya sido transformadora, que te haya ayudado a cuestionarte cosas, que te haya enseñado, que te haya llenado de inspiración, que te haya motivado a sacar de verdad lo magnífica que tienes dentro de ti, porque al final del día eso somos, absolutamente magníficas. Soy Vero Prieto, estás escuchando Magnífica Podcast, estoy feliz de tenerte aquí y te veo en la próxima temporada. Recuerda dejarme tus comentarios en mis redes sociales y nos vemos en la temporada 2.